interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Así le hablaba Cristina a los jueces que finalmente, según el fallo de la Corte de ayer, tenían razón. ¿Tenían razón en qué? Tenían razón en el caso Vialidad, en el caso a donde ayer fue condenada definitivamente a 6 años de prisión. Ya sabemos que se habla de una prisión domiciliaria, que los pedidos son desde no usar tobillera hasta poder comunicarse por redes sociales, utilizar la casa en la que vive su hija en Constitución para poder tener una actividad presente dentro de la política nacional o provincial por lo menos. En la causa Vialidad, la base del delito en la administración fraudulenta por direccionamiento de obras públicas a Lázaro Báez. Lázaro Báez es una figura que empieza a tomar relevancia a partir de la fundación de Austral Construcciones, exactamente el día que Néstor Kirchner asume en el 2003. El periodo a donde empezamos a ver movimientos y luego las denuncias y luego las obras sin realizar. Los hechos de los que vamos a hablar hoy sucedieron entre el 2003 y el 2015. 2003, el apogeo del matrimonio Kirchner, que venía de gobernar una provincia que pocos conocían en su funcionamiento, pero que funcionaba como lo que en ese momento ellos cuestionaban del gobierno de Carlos Menem. Habían ampliado la corte, tenían una rosadita, tenían el manejo de la justicia. Todos sus familiares tenían cargos políticos y existía el nepotismo a morir. Y también su sobrina era una de las juezas principales federales de la provincia, la hija de Alicia Kirchner, que actualmente quien fue gobernadora de Santa Cruz, posteriormente ministra de Desarrollo Social en el gobierno de Néstor Kirchner. Entre el 2013 y el 2015 hubo muchas variables acerca de cómo la corrupción kirchnerista atravesó el Estado o se apropió de bienes del Estado. Lo que estamos hablando en estos días es una de las 3 causas principales vinculadas a la obra pública, que era como el fuerte del kirchnerismo en época de Néstor Kirchner, cuando Cristóbal López, Fabián de Sousa, Julio De Vido, Hugo Jaime, eran los poderosos de la historia. El instrumento era la obra pública, la obra a gran escala, los fondos de una Argentina que estaba pujante, saliendo del 2001, con la soja a $500, con la deuda pagada, billete cash, al Fondo Monetario Internacional. El momento de mayor poder del kirchnerismo fue cuando comenzó todo esto. Recordemos que Austral Construcciones se fundó el día que Néstor Kirchner asumió en la presidencia de la Nación. Vamos a empezar a recorrer una a una 3 de las causas, yo diría, centrales. ¿Por qué? Porque involucran a la obra pública. La primera etapa de la corrupción kirchnerista. Después vamos a hablar de la segunda etapa y de qué pasó con los pibes, con los pibes que ahora dicen que tenés los pibes para la liberación, pero que ya no son tan pibes. Y qué pasaba con Néstor, con la Cámpora, qué pasaba después del fallecimiento de Néstor Kirchner con la Cámpora y cómo el poder se fue licuando y fue cambiando el sistema de corrupción. Miremos las 3 causas que vamos a analizar y vamos a hacer un recorrido de archivo básicamente por trabajos de investigación de la Nate, de su equipo en Periodismo para Todos, ya desde el 2013 en adelante. Y nos metemos de lleno en causa Vialidad. El juicio oral fue entre el 19 y el 22. Hubo 114 testimonios por la causa que ayer Cristina fue condenada, hubo 114 testimonios, 117 audiencias para aquellos que dicen que no tuvo instancias suficientes como para poder defenderse. El juicio duró 17 años, el proceso, no el juicio. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron que existió una organización permanente desde la cúpula del Ejecutivo para desviar fondos. Organización permanente no es lo mismo que asociación ilícita, porque asociación ilícita en realidad es una figura que se creó
para ser utilizada con casos más que nada de narcotráfico, crimen organizado, terrorismo. Y en el caso de la corrupción, se habla de organización permanente o organización o robo en banda, de alguna manera. Por eso la condena contra Cristina no fue por asociación ilícita, sino por administración fraudulenta con direccionamiento de obras. En el momento en el que todas las obras iban a parar a Austral Construcciones, cuando Lázaro Báez iba recorriendo todo el país ofreciendo sus servicios, cuando se les daban adelantos de obra sin certificación de obra, pagándole más de lo que correspondía a todos los proveedores del Estado, cuando Lázaro era socio de Néstor, cuando eran amigos, cuando el dinero se repartía en bolsones, en el momento de la plata dulce del kirchnerismo, el momento de oro de la gestión de Néstor, y la causa de vialidad que comenzaba con este testimonio del rutilante Fariña, recién casado con Karina Jelinek, hablaba con Jorge Lanata, en esto que comenzó siendo la base desde donde se tomaron testimonios para armar la causa que terminó con Cristina presa. Yo técnicamente la puedo justificar. ¿Cómo? Con la figura del testaferro. Bueno, pero que tenés que asumir como testaferro. Mira, siempre y cuando, yo te explicaba esto, yo puedo tener $1.000.000 negros acá y vos tenés $1.000.000 blancos. Sí. Yo te puedo dar $1.000.000 negros, te digo, comprarme un departamento y 2 Ferraris y yo puedo el nombre tuyo. Sí. ¿Dónde está el delito? Porque el delito deja de ser punible cuando el testaferro hace la transacción de impuestos. Mientras vos pagues todos los impuestos inherentes a los bienes que yo compro con plata mía y el blanco, no hay delito. ¿De Néstor? Sí. ¿Y vos decidís en qué porcentaje o no? La realidad que en todo. Vos sos Lázaro, yo soy Néstor. ¿Sí? Vos sos mi amigo, armaste una constructora, claro. Yo te adjudico las obras a vos. Claro. ¿Y la constructora quién es? La constructora es de Lázaro. El tema es que cada 4 años hubo campaña presidencial. Necesito 10 palos, tomá. Mandame 3 aviones el día que murió, ¿cómo se llama? El día que murió Néstor. Sí, los 3 aviones de Lázaro iban y volvían. Sí, sí. O sea, te ganás un favor de por vida, el favor contra el favor. Bueno, Lanata mostró a Leonardo Fariña en 2013. ¿Sí? Y admitió Leonardo Fariña, como están escuchando, el flujo de dinero que, primero, la sociedad entre Néstor y Lázaro Báez, que él operaba manejando, blanqueando el dinero de Lázaro Báez. ¿Cómo es una operación de blanqueo básica? Es decir, de cómo hacer que el dinero de la corrupción entre al sistema. Y te pregunto a vos que estás ahí, si no conocés, un tipo con una Ferrari o con una casa en un country que nunca antes habías visto laburar, ni ahorrar, ni venir de una familia con suficiente dinero, enriquecerse prontamente, ser joven y ser ostentoso, ser un nuevo rico, como se le llama ahora. ¿Cuántos de nosotros nos cruzamos con estos testaferros? ¿Cuántos sabemos que estos tipos estaban vinculados con alguien de la política, con alguien de algún sindicato, con alguien del fútbol, con alguien de todos esos lugares juntos? En el juicio oral, que transcurrió entre el 2019 y el 2022 y el 2022, clips de este programa se usaron como pruebas durante el juicio. Lanata lo presentó como la ruta del dinero K, y ahí hubo un gran trabajo de Nico Wiñaski, y también se utilizaron fragmentos de estos programas en Vialidad, mostrando la manera en la que se fugaba el dinero que salía de la corrupción. El resultado judicial fue estos años de prisión para Cristina Kirchner e inhabilitación perpetua. En esta causa, bueno, resultó, como ya sabemos, condenada Cristina Kirchner. El secretario de Obras Públicas durante el gobierno de Néstor Kirchner, José López, que es el que apareció en el video tirando los bolsos hacia el convento, a donde después hubo testimonios de monjas que decían que lo habían visto a José López ir siempre al convento. Ustedes imagínense la creatividad. O sea, esto es casi parecido a las series que vemos en Netflix sobre cómo circula el dinero mal habido de cárteles,
de corrupción, etcétera, etcétera. Fueron sobreseídos en el caso Vialidad en Julio De Vido, el ministro de Infraestructura, poderosísimo en la época de Néstor, también una de las personas de mayor confianza, trabajó, no sé, desde la provincia de Santa Fe, ya era ministro, ya era mano derecha de Néstor Kirchner y fue el arquitecto de toda la obra pública en el país y del sistema tal vez. Pero en este caso fue sobreseído, y también fueron sobreseídos los exfuncionarios en Abel Fatala y Carlos Kirchner, quien era primo del expresidente Néstor Kirchner. También Héctor Garro, padre de luego intendente de La Plata. Esto fue Vialidad, la última causa, la más conocida. El principio de otras causas que también tuvieron la misma escala obra pública, escala en sobreprecios en la obra pública, pagos con la obra sin cumplir y beneficios a amigos que nunca habían tenido antecedentes como constructores ni como prestadores de obra pública. También en otras causas empezaron a aparecer clásicos empresarios que sí formaron parte del poder y de la patria contratista, digamos, en décadas anteriores. Nos vamos a la ruta del dinero K. Bueno, acá fue también espeluznante lo que vimos, ¿no? Porque la operación de lavado desde el 2013 se identificó como el envío de cientos de millones de euros y de dólares efectivos, físicos, por transferencias a empresas offshore en paraísos fiscales. En esto, la Nata lo desenmascara entrevistando tanto a Fariña, que era valijero, estructurador de estas maniobras, como a Eláscar, que era el dueño de la financiera a través de la cual se hacían estas operaciones. Estando en las cámaras a las que accedió PPT, el hijo de Lázaro Báez, que también quedó implicado en el caso, siendo muy joven, estaba ahí haciendo contar los dólares que iban a ser transferidos al exterior. Esas fueron las pruebas claves, los videos y los empleados manipulando las bolsas de euro, las oficinas de la financiera, los testimonios de Fariña y Eláscar captados con cámara oculta. Arrancamos con Eláscar confesando cómo se lavaban los activos. Me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Fariña para su cliente, que era Lázaro Báez. 55 millones de euros. ¿Era normal que vos en tu trabajo manejaras euros? No, no era normal. De hecho, no es normal en el mercado financiero ver euros de 500. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque uno de los modus operandi de corrupción del gobierno justamente son los euros, porque vos lo sabés mejor que yo, pero son más chicos, hay billetes de alta nominación y son más fáciles de trasladar. Bueno, de hecho, en un fajito lleva 50.000 euros. Me dediqué a hacer varias operaciones. Bueno, acá es el programa a donde la Nata, de una manera brillante y de sentido común, como siempre lo hizo en toda su carrera, bueno, digamos, con Jorge, que debe estar mirando satisfecho a todo el equipo que trabajó con él esta investigación, con mucho sentido común, habló de cuánto pesaba la guita, o sea, de cómo se trasladaba la guita, de que muchas veces era tanta la plata que se hablaban de kilos, o sea, que no se podían decir cuántos billetes había, sino directamente de cuántos kilos de guita eran. Eran kilos de guita nuestros, obvio, ¿no? Y tenían ya todo un sistema armado para que la operatividad permitiese fugarlos al extranjero. Por eso después, cuando estas causas avanzaron, muchas de las cuentas que ya se habían armado en Suiza a nombre de Lázaro Báez y su familia fueron congeladas y los dineros fueron tomados por la justicia y ya regresados al país. Algunos todavía deben ser reclamados de país a país para que lleguen a nuestro país. Entonces, Eláscar ahí cuenta cómo era el lavado de activos. Cristina en esa causa, en la causa de la ruta del dinero K, fue sobreseída por falta de pruebas. Sin embargo, hay una ONG que se llama Bases Republicanas y que busca que se mantenga, es querellante, y busca que Cristina se mantenga en la investigación, pero no es lo que está sucediendo en esta causa, no lo está. Les decía que
protagonistas fueron, y a través de PPT, Fariña y el Ascar. Escuchamos recién a el Ascar y ahora vamos a escuchar a Fariña, hablando de la vinculación con Lázaro Báez y también con Néstor Kirchner. Escuchémoslo. Prolijo. Vos nadie puede agarrar y tener 100, te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé ¿Por qué decís kilos? ¿Por qué decís kilos? Un kilo, $1 millón, un kilo 100 de billete. Primero nunca tuve, pero después nunca Listo, tuve. somos nosotros. Vos imagínate, ¿cuánto? Pero no pesa $1 millón pesa $1 kilo 100. ¿1 kilo 100? Mirá. Yo soy ¿Néstor tratabas? Sí, ¿Y qué tal? primero. ¿Cómo qué relación tenías con él? ¿Que te hablaba de guita directamente o eso lo hablaba Lázaro con vos? Yo planteaba me venía preguntaban los problemas, yo planteaba las soluciones y Lázaro llamaba o se juntaba y me decía sí o no. ¿Con Néstor tratabas? Sí, decía Fariña. La operación era sencilla. Fariña elige casarse con Karina Gelinet, que a muchos pueden decir, uy, qué payasesco, qué sé yo. Él explicó en otras notas que era una manera de protegerse, ¿no? Porque nada, o sea, o seguías adentro o si salías tenías que de alguna manera tener conocimiento público. Igualmente terminó preso, cumplió su condena y salió de la cárcel, creo que estuvo en Ezeiza, preso en esta causa, en la ruta del dinero K, por su colaboración, ¿sí? Para lavar la plata de la corrupción. La otra causa es los sauces Otesur. Era de alguna manera la forma de blanquear también. Una era transferir a empresas offshore en paraísos fiscales dinero directamente a través de financieras. La viva, digamos, la que pesaba con un costo obviamente financiero, enviándola a estas sociedades offshore, perdón, y otra era a través, imagínense la impunidad, ¿no?, que se manejaba en ese momento, a través de los hoteles de los Kirchner. Debería haber un montón más. Yo les estoy contando simplemente las que fueron o pudieron ser probadas con información. En la causa que se conoció como los sauces Otesur la inició la diputada Stolbizer en el 2014. Hubo contratos millonarios entre empresarios con obra pública y hoteles familiares sin ocupación real. Es decir, los Kirchner tenían hoteles, Lázaro Báez contrataba esos hoteles y les pagaba a los Kirchner, haciendo ingresar el dinero de manera blanca en habitaciones que nunca podían ser utilizadas por la gente que supuestamente iba a parar allí, porque eran de la zona, porque estaban trabajando en la obra, porque efectivamente no estaban y los hoteles, según los testigos, estaban siempre vacíos. En las pruebas críticas las consiguió el juez Bonadío, que allanó los hoteles en noviembre de 2014 y detectó libros con enmiendas, tachaduras, firmas caducas de Cristina, de Néstor, de Máximo y de Florencia Kirchner, lo que implicó pericias caligráficas, es decir, que que era un negocio familiar, a donde todos eran socios y que fue el caso que terminó complicando a los hijos de Cristina en las operatorias que hacía el matrimonio, porque en ese momento eran muy chicos, o eran jóvenes, digamos, los hijos de Cristina. El juez Bonadío avanzó y allí fue cuando en mayo del 2018 los hijos fueron procesados por lavado. Fue cuando Florencia Kirchner fue embargada por $4,6 millones en que guardaban una caja de seguridad. En noviembre del 2021 fueron sobreseídos por falta de pruebas que acrediten un daño patrimonial real a las arcas del Estado. Te estoy contando todo, cómo fue la hipótesis, cómo fue el resultado. En septiembre de 2024, la Sala 1 de Casación revocó ese fallo y ordenó avanzar con el debate, salvo en el caso de Florencia Kirchner, que estaba ya en una recuperación de una enfermedad en Cuba. Recordemos que ella estuvo allí.
y su sobreseimiento quedó firme en todas las instancias. No está implicada en nada Florencia Kirchner. Recordá que te estoy contando un poco el recorrido de la corrupción o el sistema de la corrupción según las causas que están en curso, una sola en la que hay condena firme, que es la de Cristina Vialidad. Cristina y 5 otros funcionarios, abogados que participaron, más Lázaro Báez, que tuvieron la condena firme ayer, no es solamente Cristina. Pero una de las más rutilantes, las más vistosas, las más choqueantes, las más, digamos, que no podés creer, fue la de Cuadernos de la Corrupción. Acá entraron todos, funcionarios, el Club de la Obra Pública, políticos, choferes, valijeros, pero todos siempre bajo este grupo de poder que había manejado Néstor Kirchner, que falleció en 2010, pero que seguía teniendo poder, ¿no? Cuando Néstor estaba vivo, los chicos de la Cámpora eran chicos, Néstor no les dio lugar, por ejemplo, en el 2009 en las listas, y los negocios venían por este lado, ¿no? Por la primera camada de funcionarios de confianza de Néstor Kirchner. Después del 2015 la cosa cambiaría, y después te voy a contar cómo. Pero en Cuadernos de la Corrupción, recordemos el contexto, 2018, Oscar Centeno, quien era chofer de Roberto Barata, registró notas diarias detallando el recorrido de los bolsos de las coimas que iba dejando entre empresarios y funcionarios K, incluidas supuestas entregas a jerarquías superiores. Se escribió allí entrega de bolsos en domicilios que coincidían con domicilios de funcionarios de nivel nacional, incluso con la casa de Recoleta de Cristina Kirchner. Allí, bueno, en la justicia fue corroborando a través de las antenas de los celulares, a través de los testimonios. Allí la justicia fue corroborando a través de las antenas de los celulares que sí existían esos movimientos y que sí se habían hecho esos caminos, esos mensajes, esos llamados desde los lugares donde Centeno decía que habían ocurrido. Hubo un avance judicial porque hubo varios empresarios y funcionarios que fueron condenados. Cristina fue procesada por presidir una asociación ilícita en este caso, pero no avanzó su procesamiento. Y los testimonios de los arrepentidos corroboraron múltiples pagos. Hubo toda una serie de arrepentidos que bajo el régimen declararon, desgraciadamente como pasa en nuestro país, muchos de los arrepentidos de la causa Cuadernos tuvieron que irse del país porque no se sentían seguros con las garantías que le ofrecía la justicia después de haber declarado a tanta gente, denunciado a tanta gente. Después hubo personajes que se suicidaron y que formaban parte de los denunciantes del caso. Pero bueno, el estado actual de la investigación es que sigue abierta, sigue en proceso y tiene alegatos actuales en curso sobre la responsabilidad de la estructura en general, de la estructura de Cuadernos de la Corrupción, la estructura de la obra pública. Seguimos hablando de obra pública, pero esta vez no con los nuevos ricos, no con los funcionarios amigos, los empresarios que aparecieron a la luz del poder el día que Néstor asumió, sino con funcionarios de larga data. Mira, la investigación fue del enorme periodista Diego Cabot de La Nación y en una entrevista con Mirta Legrand explica cómo obtuvo esos cuadernos. Un camino, que es el hombre que los escribió, hay 6 manos, digamos, en el camino, ¿no? Quien las escribe, después un amigo de él, que es a quien él se los entrega para que los cuide, en un momento que tenía temor de que la justicia vaya por él, sí, y se los entrega para que se los cuide. Entre ambos sucede algo que la verdad es que no sé qué sucedió, y este hombre decide entregármelos a mí sin que el escritor lo sepa, ¿no? O sea, las 6 manos son las mías. Entonces yo lo tengo un tiempo, trabajo mucho tiempo sobre los originales, hasta que sucede que digamos, el Barata, que es el hombre que era el recolector, digamos, del dinero, según lo que narra esos cuadernos,
sale de la cárcel, en ese momento estaba detenido, y ese núcleo se convulsiona, ¿no? Cuando él sale de la cárcel. Entonces, yo me vi obligado a que los cuadernos recorran el camino inverso, por una cuestión de idea física. ¿De qué fecha te los hacen llegar a vos? El 8 de enero, exactamente el 8 de enero. Bueno, acá estaba hablando acerca de los cuadernos que registraban lo que había ocurrido antes, ¿sí? Pero todo seguía en el círculo, digamos, de hierro, triángulo de hierro de Néstor Kirchner, ¿eh? Estamos hablando sector infraestructura, sector obra pública, ¿sí? Vialidad. También está preso Jaime por el caso de 11, o sea, transportes, trenes, vías, y todo lo que sucedió, digamos, con cosas centrales del país, centrales de un país que tiene un retroceso en infraestructura enorme, enorme, que no sé cómo vamos a hacer para crecer con esta infraestructura, que en parte tiene que ver con todo lo que no se hizo cuando había plata para hacerlo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Vamos a ver qué es lo que dice Cabot sobre cómo ese dinero, según cuentan los choferes y según corrobora la justicia con los testigos encubiertos, llegaba a Néstor Kirchner. A ver. Y dice, yo ya sabía que cuando era poco dinero, básicamente esos $150.000 por concesionaria, se lo tenía que llevar a Néstor al despacho. Cuando era mucho, a Juncal, y cuando era muchísimo, a Olivos personalmente. ¿Ah, sí? Bien, bueno, Uberti también era una persona muy importante dentro del esquema de Julio de Vido. También está el testimonio de Manzanares, el contador arrepentido que se sintió solo y que también dio notas, creo que fue a La Nación, contando cuál era su trabajo. Estamos hablando del contador de los Kirchner, ¿sí? Todo esto sucedía mientras que se dieron curso a otras causas de corrupción, ¿sí? Bueno, esta de Manzanares que dice lo que dijo Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, sobre el dinero robado. ¿Qué dijo? Esto está, ¿lo tenemos? Escuchémoslo. Me dijo que le hiciera un favor, porque el lugar donde estaban como que habían intentado robarle. Entonces que se lo guardara hasta que eligiera un nuevo lugar. Era hacerle un favor. Pero después empezaron a aparecer más cosas. La operación Neuquén, que era preexistente a mi entrada en este ámbito de la economía de Muñoz. Y más. Entonces empecé a darme cuenta que era como un barril sin fondo, ¿no? Y entonces, viendo la oportunidad que tiene un individuo de conducir los destinos de la patria, que realmente para el que le toque es un orgullo, yo digo, el bronce lo tenés ganado. Entonces digo, ¿para qué, le digo a Daniel, para qué robar tanto si tenés lo máximo que puedes tener, que es el bronce? Y Daniel me dijo, no, nadie robó nada. Y si toda la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa. Esta nota exclusiva que le daba el contador Manzanares a Hugo Machiavelli y a Luis Majul, que también hicieron muchísimas investigaciones en contra de la corrupción kirchnerista. Fíjense lo que decía Manzanares, ¿sí? Que Daniel Muñoz, otra persona que aparece en escena, secretario privado de Néstor Kirchner, le pedía operatorias para blanquear o lavar dinero. Y que le decía, cuando le preguntó, ¿pero qué es dinero de las coimas? A lo que Daniel Muñoz le contesta, acá nadie roba nada, es lo que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien. Unos psicópatas, pero de la hostia, ¿no? Daniel Muñoz falleció posteriormente, pero en 2016 Border Periodismo, con la firma de Daniel Seifert, dio la investigación más importante sobre Daniel Muñoz que se haya dado en el periodismo, en primicia. Y Dani Seifert era el coordinador editorial de Border, ¿sí? En ese momento era 2016, y a través de contó, ¿no?, los socios offshore de Daniel Muñoz, el exsecretario de Kirchner, que adquirieron propiedades en Miami por casi $40 millones. Ahí todavía no hemos encontrado algunas de Nueva York, que las encontramos unos meses después. A través de 14 sociedades se compraron 4 departamentos de lujo, un mini shopping, 2
drive-thru, que es por donde entras y pasás y compras las cosas. En la mayoría, el año pasado, esto era de 2015. En las empresas figuraba Sergio Todisco, quien dijo por ser amigo de Muñoz, fue director administrativo de una firma offshore, pero transfirió la mayor parte a una firma panameña, Prestanombres, que lo reemplazó en ese cargo. Acá había fotos exclusivas de las propiedades que había comprado esta empresa offshore que había armado Daniel Muñoz en Estados Unidos. Todas. Por primera vez en un medio argentino sucedía esto. Estaban todas las empresas del secretario privado de Néstor Kirchner publicadas, las que estaban en Estados Unidos, las que habían logrado crear estos 40 millones de dólares que después se transformaron en mucho más dinero cuando encontramos las otras propiedades en Nueva York. Información exclusiva de Border levantada por, creo que era Miami Herald en su momento, Notas en el Exterior, nos entrevistó Nanata, nos entrevistaron, los mejores periodistas de este país, porque realmente fue un shock. Y después otros periodistas siguieron la investigación, por supuesto, porque dio mucho para hablar y dio mucho para investigar. Esto fue así. Daniel Muñoz, cuando era secretario de Néstor Kirchner, completó un formulario para crear una firma offshore con asesoramiento del buffet Mossack Fonseca. ¿Sí? Ahí fue claro, el objetivo que puso en esa LLC que armó, que es una sociedad, fue que tenía fines inmobiliarios, ¿sí? Que tenía fines para realizar negocios inmobiliarios en Estados Unidos, que es lo que finalmente hizo a la luz de todos los departamentos y los shoppings y bla, bla que compró. Como director de esa firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas, Muñoz colocó a un especialista, Sergio Esteban Todisco, dice la nota de Daniel Seifert en Border, la pueden encontrar, en 2016, ¿no? Nosotros estamos con Border desde 2013. En un marplatense que dijo ser su amigo y como tal haber asumido una función administrativa y figurativa en la Offshore Gold Black Limited del exsecretario presidencial y de su esposa Carolina Pochetti, que terminó presa porque había fallecido Daniel Muñoz y finalmente la justicia la encontró como partícipe de toda esta maniobra de lavado de dinero. Esto fue después encontrado cuando surgieron los Panama Papers, ¿sí? Esta offshore fue encontrada por el consorcio de periodistas que trabajó en los Panama Papers. Lo cierto es que esta investigación de Border exclusiva se descubrió el rol administrativo que tenía Todisco y que fue clave en el desembarco de 40 palos en el norte del secretario de Néstor Kirchner, que había tenido un pasado como empleado del Banco Nación, sucursal Santa Cruz. O sea, no había sido, magnate y después secretario de Néstor Kirchner, ¿me entendés? Bueno, junto a su esposa, que era empresaria inmobiliaria, Elizabeth Ortiz Municoy, Todisco empezó un raid frenético para comprar propiedades en Estados Unidos. No sabían dónde meter tanta plata, ¿me entienden? La pesaban, la mandaban a Suiza, les sobraba, no sabían dónde meterla, la trasladaban en bolsos, compraban cosas, no sabían qué comprar. En ese apure por hacerlo, crearon 13 empresas en Miami y en el estado de Delaware, que es uno de los mejores para evadir la mirada del Estado, es otro paraíso fiscal dentro de Estados Unidos, es el más antiguo. Esto ocurrió en mayo del 2010, y en julio del 2016 hubo otra empresa, o sea, 13 más otra, 14. ¿Sí? Esta fue la ingeniería societaria que armó Muñoz. Estamos hablando de Muñoz. O sea, está ministro de Infraestructura, jefe de Obras Públicas, ministro de Infraestructura que no fue en ese momento procesado, pero que sí después estuvo detenido, secretario. O sea, era tanta la plata que había que la giraban distintos funcionarios, que había muchos partícipes en esta historia, que había muchos intermediarios que finalmente fueron los que terminaron contando, ¿no? En lo que pasaba. 5 de esas empresas se concretaron entre marzo y diciembre del 2015. No es un dato menor. Esto fue una investigación de los periodistas Iván Ruiz,
Maya Jastrelansky y Alconada Mon, todos de La Nación. Esto lo cuento porque, ¿vieron cuando estamos con toda esta boludez de los periodistas ensobrados? Es para recordar desde cuándo estamos laburando, investigando, desde cuándo estamos publicando cosas, no desde el momento en el que todos perdieron el poder. Estamos hablando del 2015, del 2014, del 2013, del 2016. Estamos hablando del pleno auge del kirchnerismo. Y Daniel Muñoz, con estas propiedades más las propiedades de Nueva York, fue también una pieza clave. Más causas, bueno, tenemos el memorándum con Irán, estuvo preso Luis Delía, esta sigue abierta. Tenemos Sueños Compartidos de Fundación Madres de Plaza de Mayo, pero ahí ya empieza la segunda camada. Ya no eran los aliados de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner había fallecido en el 2010, Cristina ya estaba en el poder y ya en 2015 empezó otra camada, los Amado Vudú de la vida, los José Otavis de la vida, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en ese momento, con una caja impresionante. La manipulación del INDEC con Moreno, que está inhabilitado también para ocupar cargos públicos. El caso Chicone Calcográfica, con Vudú hasta las manos. Los bolsos que te contábamos antes de Hugo López, atravesaron la presidencia de Cristina y erosionaron un poco su poder. Es decir, ella seguía ganando, pero la gente no es boluda. ¿Me entendés que todo esto empezó hace muchos años? Y fueron muchos años de decir, la puta, no pasa nada con la justicia. ¿Qué onda? ¿Cuántos videos tienen que aparecer? ¿Cuántos testigos tienen que aparecer? ¿Cuántas propiedades tienen que aparecer? ¿Cuántas sociedades offshore? ¿Cuánta gente diciendo que contó la guita en balanzas tiene que aparecer? Estas, bueno, son las penas que enfrenta Cristina hoy, ¿sí? Las que están en curso en el sentido de que todavía se están tramitando. Otesur Los Sauces, la pena aplicable por lavado de activos agravados en concurso real con admisión de dádivas y asociación ilícita en calidad de coautoras, es el choclo de la imputación, que bueno, todavía no está de ninguna manera confirmado por las cámaras que digamos, a donde Cristina apeló, pero digo, este delito tiene penas aplicables que van de 14 a 16 años de prisión. Después tenemos el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán, ¿sí? Se le imputa a la presidencia el delito de encubrimiento agravado, con una pena que oscila entre 1 a 6 años de prisión. No digo que van a suceder, digo que en este estado son las causas que todavía se están tramitando y que necesitan una sentencia, juicio oral y sentencias firmes. Y la mega causa Cuadernos también, que quedó ahí frenada, que involucró también a empresarios vinculados, ya sabemos, a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, al club de la obra pública, como se lo llamó después, que era la Asociación de Empresas de Obras Públicas Argentina, donde había todos los empresarios de primer nivel, Paolo Roca, pasaron, digamos, en la mayoría de los empresarios porque lo que se decía era, si nosotros no pagábamos coima, no podíamos trabajar. Pero por otro lado, eso los hacía partícipes del delito, ¿sí? O sea, porque todos mutuo para poder seguir laburando. Así fue como la de Cuadernos, que es la más grande, que está acusada Cristina de liderar una asociación ilícita en concurso real con 22 hechos de cohecho pasivo. El marco legal habilita una eventual acumulación de penas que podría proyectarse entre 6 y 16 años de prisión. Todas estas son causas que no tienen sentencia, que no llegaron a juicio oral, en las que Cristina no está condenada, como sí en la de Vialidad. Estoy enumerando las causas en las que está involucrada y no estoy diciendo que las carátulas sean correctas, porque no me consta, porque todavía la justicia no se dictaminó y porque yo no estuve específicamente investigando estos casos. Pero bueno, te decía que entre el 2013 y el 2015 hubo
fuerte liderazgo de Néstor Kirchner, una cámpora que estaba apareciendo, unos delitos vinculados a la obra pública, pero entre el 2015 y el 2000, sí, hasta terminar la presidencia de Alberto Fernández, la cámpora toma poder. En la presidencia de Alberto Fernández puntualmente maneja las cajas más importantes de la Argentina. En el 2021, a puertas cerradas en la casa de Martín Insaurralde, en La Plata, se cierran las listas que dejan afuera acuerdos que permitían que gente del PJ, del sindicalismo, de los municipios, como sucedía siempre, que se manejan por secciones electorales los armados de las listas. Máximo Kirchner se olvida de los aliados y construye poder a través de esas listas, es decir, mete a todo cámpora adentro de las legislaturas y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, cámpora pura en diferentes ministerios que luego Javier Milei desarmó, cajas que se manejaban de esa manera y empiezan a aparecer de alguna forma a través de Guado de Pedro, de Julián Álvarez, de Sergio Juan Rodríguez, que era también una persona llegada a Guado de Pedro y director general de fabricaciones militares en la gestión de Cristina, los Larroque de la Vida, Plácido Ramírez Gómez, que era gerente de participación e inclusión social en el PAMI, en el Chino Navarro, que tenía su cargo en relación a la ayuda a las asociaciones intermedias, a los movimientos sociales, el FISU, ¿no? El programa que le otorgaba dinero a los movimientos sociales y que generó tanta polémica cuando este gobierno descubrió todos los desmanejos que se realizaban desde las organizaciones de Grabois y también de Beliboni. Empieza a haber como una segunda, tercera línea, camporismo puro, movimientos sociales, causas nobles que empiezan a ser usadas para hacer lo que antes se hacía, pero más chiquitaje, ¿no? No había tantos bolsos. Era como la corrupción parrillera. No eran los ministros, eran los de segunda línea, eran los que armaban las listas, eran los pibes que iban a defender a Cristina. Plácido Ramiro Gómez, que era gerente de participación social del PAMI y fue investigado por la polémica compra del sobreprecio en el cotillón para el Mundial 2022 en el área del PAMI. Empiezan a aparecer causas grandes, chiquitas, un poco más menudeo, digamos, para lo que es la corrupción. Y se termina, de alguna manera, desintegrando. Se empezaba ya el que había sido valijero del otro, empieza a querer salvarse como el otro. Ya no se conforma con un sueldo, se conforma con también ser rico. Entonces se le da un contrato, con otros contratos, con participación, con cargos públicos. Y empieza a engrosarse el Estado de una manera impresionante, como nunca antes, a través de estos punteros que ya querían crecer un paso más. Y tal vez un poco esta historia, que te puede resultar larga o no larga, pero que te muestra un poco un cambio en cómo fuimos de la corrupción de los ministros, la corrupción de los tipos que sabían para dónde Néstor Kirchner quería dirigir el negocio, hacia los pibes de la cámpora, hacia las segundas y terceras líneas, hacia no sé si no puedo decir final, sí final para ejercer cargos públicos, pero este cierre de condena con Cristina Kirchner teniendo que cumplir una domiciliaria, como todo indica. Hubo como una especie de debacle, podríamos decir, en la popularidad, porque si bien los medios y todos estamos atentos porque Cristina es una voz fuerte, es una voz importante en la política argentina, la verdad es que su peso real baja. La que se sube el precio todo el tiempo es ella con sus estrategias, cuando se sube una candidatura que nunca en su vida había hecho, de anunciar una candidatura tanto tiempo antes. Se sube a una candidatura sabiendo que estaba por salir el fallo de la Corte para ponerse en la condición de perseguida, cuando se pone en lugar de proscripción política, ¿no? Como una cosa de otra vez resistencia. Ya hubo resistencia al gobierno de Macri,
en el gobierno de Macri, una de las grandes cosas que habilitó la investigación de la causa vialidad fue que Iguacel, quien era el ministro de Obras Públicas, no, de Vialidad, perdón, nacional, otorgó a la justicia todos los documentos que eran necesarios para proseguir con la causa. Y en esa resistencia, y después el gobierno de Alberto, y después echándole la culpa a Alberto, pero en realidad teniendo el poder la Cámpora, porque todos los organismos del Estado que más plata manejaban no eran de gente de Alberto, sino que eran de gente de la Cámpora, echándole la culpa siempre al otro, mirando para afuera. Queda una capa, digamos, de generación que sí estuvo en los 70, en que tal vez sí sigas a Cristina, y cualquiera de estas cosas que yo pueda mencionar dice que son armadas por los americanos, por los chinos, por la CIDE, por la CIA, por no sé qué. Y en el medio tenemos la muerte, suicidio, asesinato del fiscal Alberto Nisman antes de denunciar a Cristina Kirchner, un día antes de ir al Congreso a presentar un escrito sobre la que entonces era presidenta. Muchas cosas pasaron, muchas cosas hay en torno a lo que pasó ayer. No nos quedemos con lo anecdótico, más allá de que algunos tengamos ganas o digamos, al fin algo pasó, al fin no se la llevaron de arriba todos, al fin alguien tiene que por lo menos tener los bienes embargados como los tenemos vos y yo si no pagamos ARBA, no sé, si no pagamos ARCA, no sé, como nos pasa a todos. Al fin la justicia también llega para ellos. Más allá de eso, quería contarte hoy todo lo que hizo el periodismo argentino, lo que hizo Jorge Lanata, lo que hizo el diario La Nación, lo que hicieron periodistas de investigación de fuste, como Daniel Seifert, como Maya Jastrolaski, como Hugo Alconadamón, como Rodrigo Alegre, como Iván Ruiz, como Nicolás Wiñaski, como Hugo Machiavelli, como Luis Gasulla, como, bueno, humildemente quien les habla también, todo lo que hicimos un montón de periodistas a lo largo del tiempo, a lo largo de todos estos gobiernos, momentos en los que solo se habla de los periodistas ensobrados. Quería poner un poco este informe acá en Border, sobre todo para brindar al cielo con el maestro Jorge Lanata, para compartir con los colegas que un poco lo que pasó ayer es construcción de todos, y para decirle también al gobierno actual que al final los periodistas para algo sirven. Así que ahora vamos a escuchar, para empezar vamos a hablar con el abogado constitucionalista Félix Lonigro. ¿En qué condiciones va a suceder la detención de Cristina Kirchner, caso único en la historia de nuestro país? Gracias por atendernos, doctor Lonigro. ¿Cómo le va? María Julia Oliván lo saluda. ¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, primero esta pregunta, después vamos a ir un poquito para atrás para saber en qué condiciones se va a dar este proceso de 5 días hasta que Cristina quede arrestada, teniendo en cuenta las presentaciones que están haciendo sus abogados. Pero ¿se la puede indultar a Cristina Kirchner en un futuro? Mira, el indulto es una facultad presidencial, o sea que tranquilamente un presidente puede indultar a una persona que ha sido juzgada en la justicia federal. Ahora, la pregunta es si este delito en particular es indultable. ¿Por qué no lo sería? Porque resulta que la Constitución desde 1994 tipificó, digamos, el delito de atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver este delito de administración fraudulenta con el atentado contra la democracia? Bueno, ocurre que la Constitución establece que el atentado contra el orden constitucional se puede realizar a través de un acto de fuerza, pero también a través de la malversación dolosa de fondos públicos. Con lo cual, para el constituyente, la corrupción y la malversación de fondos públicos es una manera de atentar contra el sistema democrático y, por lo tanto, ese delito, según la misma Constitución, artículo 36, no es susceptible de ser indultado.
Entonces, tenés ahí esta primera valla constitucional para que un presidente en el futuro, sea este u otro, en la medida que todavía esté cumpliendo la condena, pueda indultarla. Pero después además hay otro tema. La pregunta es, ¿el indulto a Cristina o a cualquier persona abarca o afecta o aplica únicamente a la pena de prisión? ¿Queda libre la persona indultada y nada más? ¿O las accesorias también son indultadas? Es decir, queda rehabilitada para ocupar cargos públicos. Bueno, esta es una discusión que se va a venir en su momento, porque en ese sentido no hay nada previsto y son todas interpretaciones. Claro, no hay Yo antecedentes, particularmente no hay creo, antecedentes jurídicos de un caso así. no, no hay antecedentes de rehabilitación en todo caso. Pasa que a lo mejor el presidente a la hora de indultar dicta un decreto, la indulta y además por ahí agrega que también la indulta desde el punto de vista de sus derechos políticos. Entonces ahí es donde alguien va a decir, no, pero esto que hizo el presidente es inconstitucional. Claro. Y ahí es donde eventualmente tendrá que intervenir de vuelta la Corte. Pero digamos, estamos mirando muy adelante, porque creo que a nadie todavía se le ocurre esto. No, es simplemente una discusión política porque, claro, se va acomodando el mapa político dentro del PJ y ahora el nuevo elector o el nuevo líder que aparece, que vendría a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya, bueno, fue consultado sobre este tema y empieza a dar vueltas esta palabra posible porque también todo es tomado como por banderas políticas, ¿no? En un punto, es una causa obviamente que va a dar juego para eso. Cristina sus abogados presentaron recursos, bueno, ya se le otorgó estos días que son extraordinarios en el caso de cualquier detención, para presentarse, para poder ponerse a derecho, presentarse como detenida. También se está viendo dónde. Yo digo, ¿es discutible dónde es posible que ella no tenga que ir a una sede judicial o a una alcaldía a comenzar el arresto? ¿Es posible también, como se está hablando, que no lleve tobillera? ¿Es posible que se le permita utilizar sus redes, dar discursos, es decir, hacer política como están planteando desde su defensa? Mira, existe una ley de ejecución de penas, de condenas, que es la 24.660, y la interpretación acerca de lo que esa ley prescribe respecto de los presos y de los domicilios, de la prisión domiciliaria y de los derechos de los detenidos, está a cargo de los jueces que se encargan de ejecutar las penas. Por ejemplo, en este caso le corresponde ejecutar la condena de Cristina y de los demás condenados al presidente del Tribunal Oral Federal 2, que es el que la condenó, o sea, Gorini. Él es el que decide muchas cosas respecto de todo esto que vos me preguntás. Pero, por ejemplo, desde la determinación acerca de darle una domiciliaria. Ella lo puede pedir porque tiene más de 70 años, pero no es automático, porque la ley dice que se podrá otorgar. Y entonces ese podrá es una facultad que tiene el juez de ejecución. Y de ahí en adelante, todo lo que vos preguntaste, por ejemplo, si ella puede elegir el lugar, el domicilio, sí, puede elegirlo y puede proponerlo. Y el juez le va a mandar a hacer un informe socioambiental En- y le va a lo va a tener que y le va a justificar, autorizar. pero una cosa que a mí me llamó la atención, que no sé si se la escuchó a usted o Claudio Saboya, creo el otro día que lo estaba entrevistando, es que a partir de que una persona es detenida, su cuerpo, su estado de salud, también pasa a ser tutelado por la justicia. Es decir, con el único fundamento de tener más de 70 años, no se debería dictar una prisión domiciliaria, sino con alguna otra información vinculada al estado de salud de la persona, ¿no?
No, la ¿no? ley establece que la ley de ejecución de penas dice que la prisión domiciliaria se le podrá otorgar a, y entonces de ahí dice a este, al otro, al otro. ¿Quiénes están ahí? Por ejemplo, las mujeres embarazadas, por ejemplo, las mujeres con hijos discapacitados o con hijos menores de 5 años, o las personas que tengan la edad que tengan, pero que tengan problemas de salud que no puedan atenderse normalmente dentro de una unidad penitenciaria, o las personas mayores de 70 años. Y acá no dice mayores de 70 años que tengan problemas de salud, Ok, está dice bien, mayores de 70 años. perfecto. Con lo cual, el juez, por tener más de 70 años, le va no es que no es que el juez le va a decir, bueno, pero usted me pide domiciliaria, pero tiene algún problema de salud. No, tengo más de 70 años. Le dice, bueno, está bien. Ya tener más de 70 años es un elemento muy importante. Después querrá el juez evaluar alguna otra cosa, perfecto, pero ya la edad le hace ganar un 80% de la posibilidad que le digan que sí en materia de detención. ¿Y qué pasa en relación a las condiciones? A esto que yo le comentaba de poder usar redes sociales, hablar con la gente, dar discursos, porque digo, estas son cosas que le están vedadas a cualquier persona que está en prisión, aún en prisión domiciliaria, ¿no? Bueno, Sí, a ver, los presos en general tienen derecho a tener contacto habitual, periódico, con sus familiares, con sus amigos, tienen derecho a estar enterados de lo que pasa en la vida política, cultural, artística del país, o sea, de estar al tanto de lo que pasa en el país en el que viven o en el mundo. Ahora, sinceramente, vos me decís, ¿puede hacer política? O sea, ¿puede dar un discurso? Puede usar las redes de pronto, pero yo no creo que la dejen dar un discurso, un discurso político. Vos dirás, bueno, pero tiene de prisión, tiene inhabilitación para ocupar cargos públicos, pero no para hacer política. Eh, claro, lo bueno, que pero a pasa es ver, que, a ver, hablar en su caso es hacer política, pero ella no tiene prohibido hablar. Y hablar a través de sus exacto. redes, yo digo, no sé qué pasa, porque los detenidos en cárcel en realidad no tendrían acceso a las redes sociales, no deben tenerlo, ¿no? A pesar de No que tienen acceso, no tienen acceso a los medios, a los teléfonos, por ejemplo. En ese sentido, en las cárceles se tienen que poner inhibidores, no pueden comunicarse ellos directamente con un tercero, hablar por teléfono con un amigo, ¿no? Eso no lo pueden hacer. Ahora, el tema internet, el tema wifi, y no sé, yo hay no un soy gris. especialista. Mm. Y claro, yo no soy especialista en derecho penal, pero lo que sí te puedo decir es que hay mucha discrecionalidad en esto respecto de los jueces que ejecutan las sentencias. Si Cristina Fernández usa el Internet o usa las redes para dar discursos en YouTube o te abrir un canal YouTube, que yo no sé si se le va a permitir. Ahí hay que ver qué es lo que evalúa el juez de ejecución de condenas, ¿no? Porque, por ejemplo, ella es titular del Partido Justicialista, Claro, es presidenta del partido. sí. Y la pregunta es, ¿puede seguir siendo presidente del partido? Y no sé, eso es un tema que no es legal, es un tema de estatutario, del estatuto de los partidos, de cada partido político. Hay partidos que le permitirán a una condenada ser titular, pero ¿qué partido político quiere tener a una condenada como titular? Es un tema ético y es un tema estatutario. Así que hay muchas cosas que en este caso particular, por tratarse de Cristina Fernández y por la época en la que está presa, una época en la que la conectividad del Internet, del Wi-Fi, es algo casi de todos los días, y vamos a estar aprendiendo cosas nuevas en materia de ejecución de sentencias acá. Y por otro lado, hay algo tal vez un poco contradictorio, ¿no? En los dos expresidentes que estuvieron detenidos, porque uno fue el caso Menem, que estuvo detenido por, con prisión preventiva, y otro es el caso de Cristina, que tiene una condena firme, ¿sí? Eh, pero Es el primer caso. ¿cómo?
Es el primer caso, el de Claro, por Cristina. eso digo, Condenada con expresidente, condenada con condena firme. pero Menem se tenía, digamos, la duda que podía profugarse y entonces fue parte, o sea, tuvo una prisión domiciliaria, finalmente en esa causa fue sobreseído. En este caso es condenada, pero si se le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria, no hay ninguna duda que ella siempre va a estar a derecho como estuvo en estos 17 años. No hay ninguna duda de profugarse, digamos. Por eso se le otorga, ¿no? Si se le otorga. ¿La prisión domiciliaria? Sí. No, la prisión domiciliaria, Es bueno, por por el supuesto, eso es uno derecho. de los aspectos a evaluar, sí, pero la prisión domiciliaria, no, o sea, el juez no es que le da prisión domiciliaria o no según el riesgo de fuga. Eso apunta más bien a la libertad condicional. Claro, claro. Eh, No, sí, está bien. pero Son dos instancias absolutamente diferentes. claro, son cosas distintas. Sí. Y por último, en la custodia personal, dado que es una vicepresidenta, una ex presidenta y vicepresidenta, ellos piden que continúe su custodia personal, ¿sí? ¿Qué, digamos, garantía o tiene la justicia en general y la seguridad en particular de si no pone efectivos que respondan a la fuerza y si toda la seguridad de Cristina depende de personas de su altísima confianza que trabajaron siempre con ella? No sé, ¿eso es algo común? ¿Es algo adecuado? No, los expresidentes tienen una Sí, custodia sí, asignada pero estamos hablando de una que está y, presa, por eso le pregunto. bueno, entonces cuando vos hablas de custodia personal te referís seguramente a la custodia que tiene asignada como expresidente de la Nación. Claro, pero leí Eh, que una de las peticiones que se estaban negociando de parte de su defensa era pedir que la custodia que, digamos, estuviese cerca de ella continúe siendo su custodia personal y no que haya policía federal claro. asignada a su domicilio, digamos. Bueno, es que de una o de otra manera va a ser la federal la que se va a encargar de custodiarla, porque o es la que le imponen en esta instancia o es la que ya tiene como vicepresidente. Lo que pasa es que en un punto hay que distinguir. Una cosa es la custodia de ella y otra cosa es la custodia para que no se fugue. Claro, Son cosas distintas, ¿no? claro. Es decir, está la custodia que la quiere proteger y está la custodia que la tiene que vigilar, que son cosas distintas. Entonces, yo creo que todo eso va a ser motivo de evaluación. En esto no hay normas escritas, va a ser motivo de evaluación del juez de ejecución de sentencia. Y Esas cosas se evalúan en cada caso y de acuerdo a cada circunstancia particular. ¿podría cambiar en el estatus de su sentencia una presentación ante tribunales internacionales, cortes internacionales? ¿Es posible eso? No, a ver, es posible que ella acuda a las instancias internacionales, pero mira, si ella quiere ir a la Corte Interamericana de Justicia, antes tiene que pasar por la Comisión Interamericana de Justicia, porque a la Corte Interamericana solo llegan los estados, no los individuos. Para poder llegar ahí tiene que pasar por la comisión que le deriva el caso a la Corte. Todo eso le puede llevar tanto tiempo que cuando la Corte Interamericana eventualmente resuelva algo, ya va a estar libre, ya habrá cumplido la condena. Así que todo eso es para mostrarle al mundo que está indignada por lo que le han hecho y demás, pero en la práctica no va a tener efectos, porque además la Corte Interamericana no puede... puede sugerir, pero no puede, no está, las sentencias de la Corte no están por sobre las de la Corte Nacional. Eso ya lo dijo la Corte, nuestra Corte en el caso Fontevecchia. Ujú. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Border Periodismo, muy amable. La diputada nacional Graciela Ocaña fue siempre una hormiguita de investigación de cada causa de corrupción, desde el menemismo hasta el kirchnerismo, y hiló de alguna manera, junto con Margarita Stolbizer en ese momento, en la causa de vialidad con la causa Otesur Los Sauces. Así que vamos a hablar con ella para que nos diga lo que significa esta condena. Bueno,
Voy directo que después armamos el programa. Dale. Graciela Ocaña, actualmente diputada y entonces... No, para. La diputada Graciela Ocaña fue quien encontró la conexión entre los sobornos en la causa vialidad y la manera que encontró la familia Kirchner de blanquear, de poner en el circuito en blanco ese dinero a través de la causa Los Sauces Otesur. Ella fue quien investigó y quien denunció que Lázaro Báez contrataba ficticiamente esas habitaciones del Hotel de los Kirchner para poder reingresar el dinero que recibía por obras públicas que no hacía, ¿ok? O sea que es una persona fundamental en la lista de causas que implican a Cristina Kirchner, y me imagino que hoy debe ser un día especial para vos, Graciela, porque por lo menos en una la condena quedó firme y esto es un caso histórico en la política argentina. Gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, María Julia? Muy bien, creo que es un día importante para todos los argentinos, porque finalmente esa sensación que uno a veces siente, fundamentalmente aquellos que hemos investigado y hecho denuncias y luchamos contra la corrupción en todos los gobiernos. Vos has sido como periodista también muy importante. Yo creo que es un día bueno porque no venció la impunidad en la Argentina, como uno a veces tiene la sensación de que siempre es la norma, y se aplicó la ley que en estas alternativas de justicia o corrupción hubo justicia. Y creo que es un mensaje alentador, no solamente por esta causa puntual, sino a futuro, porque consolida el sistema democrático, muestra que más allá del lugar institucional que ocupes, más allá del poder que tengas, la justicia puede actuar. Y eso, en definitiva, es la igualdad frente a la ley, que es lo que garantiza y hace un Estado de Derecho. Yo recuerdo mis primeras notas o cuando te conocí, tapada de expedientes. Me acuerdo que estabas en el espacio de Lilita Carrió, que ella te decía la hormiguita, porque eras muy trabajadora, minuciosa y como corresponde para investigar causas que muchas veces pasan muchos procesos de frustración. Vos en ese momento estabas ya investigando Alderete, me acuerdo, y la verdad es que fueron muchos años de eso, de documentar, de investigar y de denunciar. Pero a mí me gustaría que recordemos un poco, porque mucha gente se queda con el último discurso de Cristina, se pone de un lado o del otro, pero las cosas que vos fuiste descubriendo y denunciando ante la justicia en la otra causa, ¿no? En Los Sauces Otesur, y que está vinculada a vialidad, para que recordemos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de la condena. Porque no es un acto la ruta del dinero acá, que para mí es una causa también central, donde nosotros hicimos denuncias en su momento fuera del país, tanto en Uruguay como en Suiza, y que permitió bloquear dinero. Incluso hace pocos meses se liquidaron algunos campos que existían, por ejemplo, en el Uruguay, y que esperemos que Argentina intime a Uruguay a recuperar parte de esos fondos. Para, ¿esos campos de quién eran? Era parte del dinero de la obra pública que había salido con sociedades en el marco de lo que Fariña empezó a denunciar, es el campo del Entrevero. Había varios campos y que se vendieron, se liquidaron luego de nuestra denuncia en la justicia uruguaya, con Manuel Garrido en su momento. Claro, que fue titular de la Oficina Anticorrupción, y todo esto que también, bueno, nuestro querido Jorge, siempre con Wiñaski, con todo el equipo, con todas las periodistas, Geuna, y creo que estaba también en Fitzroy, Mariel Fitzroy, fueron documentando, investigando, y bueno, a través de, bueno, en esa ida y vuelta de información, mostrando, recuerdo hasta la imagen de ese campo, creo, que Fariña, no sé si se había sacado un video, había hecho videos o fotos, pero
contanos cómo era el recorrido para que la gente recuerde, ¿no? Que estamos Sí, hablando. esto es como un rompecabezas que la justicia lo dividió, son unos hechos, pero que la justicia para facilitar el juzgamiento lo dividió en 3 grandes causas. Una es la ruta del dinero acá, la primera causa, que es la que tuvo la condena ayer Cristina, que es la causa vialidad, que tiene que ver con los sobreprecios en la obra pública, con cambiar un sistema de pago a través de un fideicomiso. No se pagaba al final de la obra, sino se pagaba adelantado, se adelantaba recursos en un porcentaje que no eran los mismos que en el resto del país, sino que particularmente en la provincia de Santa Cruz se adelantaba el 25% del valor de la obra, lo cual era prácticamente mucho más allá del capital de trabajo. Acá la actuación de Iguacel fue central porque hay que recordar que esta causa que se inicia en el 2008 con la denuncia de la doctora Carrió, bueno, faltaban los elementos porque obviamente Vialidad y el Ministerio de Infraestructura aportaban a la causa y lo que aportaban era justamente para demostrar que estaba todo bien, obviamente del mismo gobierno que estaba acusado. Iguacel realiza una auditoría que fue muy esclarecedora y a partir de ella la justicia toma como otro impulso en esta causa, mostrando justamente lo que ayer la Corte termina de confirmar, que es que se pagaron sobreprecios, que se pagaron por rutas que nunca se hicieron y que no hubo una licitación pública, sino que hubo una simulación para permitirle que Lázaro Báez, a través de distintas empresas, fuera el principal proveedor de obra pública en Santa Cruz. Hay que recordar que Lázaro Báez crea la empresa el mismo día que Néstor Kirchner llega a la presidencia. Eso es lo central de lo de ayer. Lo que se agregó después es que claramente parte de esas ganancias se manejaron a través de distintas empresas fantasmas, y sociedades, tanto de Estados Unidos, de Uruguay, eran constituidas en lo que se llama paraísos fiscales, es decir, locaciones que no tienen prácticamente ningún control ni regulación sobre esas sociedades ni sobre los movimientos financieros. Así, parte de esos fondos fueron a adquirir campos, como estábamos contando en el caso del Entrevero en Uruguay, pero también a cuentas en el exterior. Nosotros conseguimos en su momento que Suiza bloqueara una cuenta de más de 20 millones de dólares que tenía la familia Báez y cuyo origen era justamente estos beneficios indebidos de obra pública, pero a su vez parte de esto también terminaron en manos del patrimonio de Cristina Kirchner a través de los hoteles que ella tiene en el Calafate, donde Báez alquilaba habitaciones que claramente nunca habían sido utilizadas, simplemente era una simulación de lavado de dinero en una maniobra típica de lavado de dinero. Si vos agarrás un libro sobre cómo prevenir lavado de dinero, una de las cuestiones tiene que ver con estas maniobras. O sea que parte de estos fondos, de estos sobreprecios que el Estado Nacional, a cargo de Cristina, pagó a Lázaro Báez, terminaron en el patrimonio de Cristina y por supuesto en el de Lázaro Báez y todo ese vínculo que construyó toda esta maniobra delictiva. ¿Qué crees que se va a encontrar, con qué crees que se va a encontrar la justicia cuando intente hacerse de estos 82.000 millones de pesos que falta actualizar, ¿no? Que le está pidiendo que devuelva con sus bienes a Cristina? Sí, hay muchos bienes que están embargados dentro de la causa. Lo que la sentencia en firme provoca es que pueda haber decomiso, es decir, liquidarse esos bienes y
que pasen esos recursos al Estado. Pero puede ser Hay que toda bienes, esta serie, viste que tenía 25, después 30 propiedades en Santa Cruz, más los hoteles, que me imagino que igual deben haber ya sido embargados por deudas con lo que es ahora el Arca. No sé, digo, deben haber dejado de pagar todo y no sé qué valor real pueden tener los bienes blancos declarados por la familia, ¿no? sí, los bienes tienen el valor de la propiedad, que es importante. Ujú. Y tiene también el valor de los bienes, no solamente de Cristina, tenés el Lázaro Báez, acá hay otros empresarios, hay contadores, abogados que están también confirmándose con esta condena y otros funcionarios, exfuncionarios públicos. Entonces, todos esos bienes que están en muchos casos, yo te diría embargados la totalidad, van a ser liquidados finalmente, porque en la Argentina no existe ley de extinción de dominio y eso hace que hasta que no haya una sentencia firme, los bienes no pueden ser liquidados. Tiene que esperarse la sentencia firme, cosa que ahora se produce y por eso los fiscales están pidiendo el decomiso. Entre otras cosas, por ejemplo, de los bienes están los millones de dólares estaban a nombre de Florencia en una caja de seguridad. El tema es que Cristina intentó una maniobra en su momento, que fue traspasar donando su patrimonio a sus hijos. Pero bueno, eso no involucra porque el origen de esos fondos es ilegal la justicia los tiene embargados. O sea que sería la primera vez en la historia de la corrupción de Argentina que estamos en un estado en el que pueden ser decomisados bienes, porque al no existir la ley de extinción de dominio, solamente ahora, en esta instancia, los bienes de Cristina y su familia, más todos los condenados en el fallo conocido ayer, pueden ser tomados por la justicia y en ese sentido que se rematan. Se rematan, se liquidan. El Estado, en realidad los jueces deciden cómo liquidar esos bienes. Entiendo que buscarán la forma de que puedan producir lo máximo, la máxima ganancia para el Estado, ¿no? Y creo que esto es lo más importante. Siempre hay que tener en cuenta que en la Argentina, al no existir esta ley, lamentablemente limita el accionar del Estado, que muchas veces tiene que esperar años y años y años, perdiendo valor el bien que está embargado y generando gastos por ahí, ¿no? Vimos algún avión que se había embargado en su momento, pero que en definitiva hasta que no haya una sentencia firme como la actual, lo mismo pasa en causas de narcotráfico y todo lo demás, no se avanza. Claro que estas causas son muy largas, demasiado largas. Claro, eso es lo que permite, a eso iba, que en 17 años esto permite que los que son investigados puedan incluso mover bienes a sociedades que después anda a encontrarlas, armar una red de terratenientes, testaferros. Y entonces anda a encontrar el dinero, ¿no? Dejar una estructura básica y después, porque me imagino que si no fuese así, ahora no tendría de qué vivir la familia, porque incluso entiendo que hasta la jubilación puede ser embargada, no lo sé, pero es una posibilidad, ¿no? La jubilación de privilegio de Cristina. Actualmente Cristina no está cobrando la jubilación de privilegio, porque cuando el año pasado quedó en realidad firme, digamos, porque la Cámara de Casación Penal confirmó la sentencia del Tribunal Oral y Público, el gobierno decidió suspender el pago de los beneficios jubilatorios a Cristina e incluso en el caso de Vudú, que también cobraba una jubilación de privilegio, decidió revocarla, reclamándole el pasado. Habrá que ver si el gobierno también toma el mismo temperamento ahora con Cristina. Cristina hoy no cobra esa jubilación de privilegio, pero podría cobrar una jubilación
del sistema común. Por supuesto, ahora estaba cobrando, la última liquidación fue de 32 millones bruto. Y ahora va a poder cobrar una jubilación que tiene que ver con sus aportes, que seguramente no puede pasar en ningún caso de 2 millones de pesos. No, me quedé Pero impresionada con el monto, claramente que además de la pensión de su marido, ¿no? De Néstor Kirchner. Por el régimen general podría cobrar una pensión. Por el régimen especial no, porque claramente ahí tenía que liquidarse un beneficio, Cristina, mediante una maniobra junto a la titular del ANSES cuando fueron gobierno, cobró 2 beneficios indebidamente. Nosotros por eso fuimos a la Corte en su momento, que tiene un recurso todavía a resolver. Graciela, ¿cuánto dinero se logró recuperar de estas causas que estamos hablando? Mira, no te puedo dar las cifras porque habrá que ver ahora qué valor tienen esos autos, esos bienes, esos campos. Acá hay campos, hay que recordar que tenía Lázaro Báez, era una cantidad, era casi la capital federal en campos en la provincia de Santa Cruz. Están los hoteles de Cristina, la casa de Cristina en el Calafate, la misma casa donde ahora se está alojando, el departamento de la Recoleta, las casas que Cristina tenía, creo que en alquiler, allá en Santa Cruz, que son sí, como 20 y pico de casas, su propia casa en Río Gallegos, la casa del Calafate, o sea, hay muchos bienes, sus autos, pero bueno, ahora habrá que ver el uso y cuánto realmente es lo que termina siendo. Pero acá se va a recuperar plata. Lamentablemente no se va a recuperar, creo yo, toda la plata que se robó. Pero bueno, es importante recuperar. Porque yo te digo la verdad, María Julia, ya a esta altura de haber visto tantas causas de corrupción, creo que lo que más le duele a los corruptos es sacarle la plata robada. Y aparte, también creo que va a ser histórico que excepto Alicia Kirchner, es la primera vez que la familia Kirchner no va a cobrar sueldos del Estado, es decir, bueno, Máximo sí, porque es diputado, pero nada, es como un momento en el que realmente la justicia está haciendo un poco de balanza hacia la gente que todos los días se levanta a la mañana, sale a laburar y si no, no cobra el sueldo, ¿no? Digo, Sí, porque... Y también, ¿sabés lo que veo, María Julia? Yo recordaba, hubo otro expresidente que estuvo preso porque en otra instancia, digamos, no con una sentencia confirmada, lamentablemente con otra composición, la Corte nunca resolvió los recursos y murió sin un procesamiento firme, pero estaba procesado y condenado. Carlos Menem estamos hablando. Yo recuerdo lo que Cristina decía en ese momento cuando lo detuvieron a Carlos Menem. A ella le parecía bien porque ella justamente era por la causa armas, vos recordarás. Sí, y aparte fue una prisión preventiva sin sentencia firme después, en una causa en la que después fue absuelto. Después fue absuelto en esa causa, pero no en otra, que fue condenado. Realmente sorprende el cambio de Cristina, porque como para otros les parecía que actuaba la justicia y como en el caso personal cree que es una perseguida y es una acción de distintos poderes para perjudicarla. La verdad es que acá lo que hubo es claramente una causa que durante muchos años se tramitó en la justicia, un juicio oral y público que todos pudieron seguir, incluso por instancias de Cristina, que lo solicitó por todos los medios, tanto de comunicación como por YouTube, a través de redes de internet, perdón. Y hubo una confirmación y hubo ahora la Corte que claramente no ve afectado en el proceso, no hubo arbitrariedad y por lo tanto desestima, como hace en general la Corte, los recursos presentados por Cristina para alargar
esto, ¿no? Es como que, qué cambio, ¿no? Qué cambio, cómo Cristina cree que las reglas son para otros, no para ella. Lo estamos viendo en este momento, ¿no? Totalmente, totalmente, con también los pedidos, bueno, sobre su propia detención, de no usar tobillera, de bueno, Así es. elegir obviamente el domicilio, el tiempo que tiene para presentarse, que no sea de ninguna manera difundido. Bueno, algunos reparos obviamente me imagino que hay que tener porque es una ex presidenta, pero por otro lado, que no sean privilegios que no asisten a la gente que es detenida, ¿no? A los otros miembros del proceso incluso. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa y además cuáles son los planes, porque también pidió usar redes sociales, también pidió, bueno, poder tener comunicación, bueno, viral, digamos, a través de redes, en lo que se sobreentiende que sería no un ejercicio del cargo público, pero sí seguir haciendo política. Esto es posible que esté probablemente dentro de sus planes, ¿no? Conociéndola, como que no vaya a quedarse a un lado, sino El usar. tema es que la pena, que es la privación de la libertad, implica no que hagas la vida normal, porque yo me temo que creo que pidió también la custodia, pidió La obviamente custodia que personal, sí. que tiene que tener seguridad, pero tiene que entender que es una reclusa. Muchísimas gracias, Graciela. Te mando un abrazo grande. Te mando un beso. Chao, Gracias, hasta María. luego, hasta luego. El senador nacional Luis Juez está en línea también. ¿Qué dice el senador nacional Luis Juez, quien también fue tentado a entrar en el entramado de la causa Vialidad cuando era intendente de la ciudad de Córdoba? Fue visitado por Lázaro Báez y le propusieron algo muy suculento de Nación. Lo vamos a escuchar ahora que sigue. ¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo te va? Un placer. Gracias. Escúchame, Luis, en este momento, bueno, más allá de la reflexión, ya ayer te estuve escuchando en los medios, pero en este momento lo que está viéndose es un poco en qué condiciones Cristina va a estar detenida, ¿sí? Y además, a mí me interesaría que pongamos un poco el contexto, ¿no? De que esta causa Vialidad, porque todo se trata de reducir a la centralidad de Cristina desde el lado del kirchnerismo justamente, sin poner el contexto de todas las causas satélites que están alrededor del sistema, digamos, que operó en nuestro país durante todo el kirchnerismo y del significado político y judicial de lo que ocurrió ayer. En cualquiera de estos dos órdenes me gustaría que me digas tu opinión. Mira, recién María Julia corto a hacer una nota con unos colegas tuyos de un canal de Buenos Aires. Y mientras hacía la nota, me escribía un colega tuyo acá de un canal de Córdoba. Fanático kirchnerista, fanático. Y dice, te acabo de escuchar y es un buen tipo, yo lo quiero porque hace judiciales, y te imaginas, hace 40 años que hago derecho penal, me lo he cruzado millones de veces. Pero viste un nivel de fanatismo, y me decía, yo no puedo creer que vos con ese nivel de liviandad le des al juicio de Vialidad de Cristina basamento de juricidad, Yo en el 2004 era intendente de Córdoba. Esta ciudad estaba destrozada. El intendente anterior era Germán Cámara. Había sido tan bandido que nosotros lo denunciamos, después terminó el único dirigente político en los últimos 40 años que terminó preso en Córdoba. En enero del 2004 nos aparece un senador nacional del sur junto con un grupo de empresarios y con el presidente de Vialidad y nos ofrece pavimentarnos 10.000 cuadras de tierra. Yo tenía una gran relación con Néstor Kirchner, empezaba a construir una gran relación porque en aquel momento éramos 3 intendentes los que trabajábamos la transversalidad. Aníbal Ibarra, Capital Federal, Miguel Lichi, Rosario y Luis Juez de Córdoba. Aníbal Ibarra después con el tiempo le aparece Cromañón, Lichi siempre con el socialismo tenía algunos reparos, pero yo acompañaba ideológicamente la construcción de un proceso. Veníamos de la destrucción de la Argentina, de 5 presidentes. Esta larga introducción para decirte que en ese enero, febrero del 2004 me ofrecían pavimentar 10.000 cuadras de tierra que había en Córdoba. ¿Quién te dije, ofrecía? No. Los funcionarios estos que habían venido de Vialidad Nacional. Sí. Y yo les decía que no había forma porque yo no tenía cómo pagarlas. Y ellos me dijeron que la iba a pagar Vialidad Nacional. Dije, no, mirá, digo, la verdad que eso, no sé, déjame que lo vea, con qué mecanismo, de qué forma.
Eso no tiene una forma. ¿Por qué? ¿En qué concepto me regalarían? Te estoy hablando de una cifra millonaria. Claro. 10.000 cuadras de tierra pavimentada. Sí, es Pero lo en opuesto aquel a lo momento- que pasa en los municipios. O sea, es insólito que venga Nación a decirle a un municipio, sobre todo a un municipio tan importante como la ciudad de Córdoba, che, te pavimento 200 cuadras. Bueno, estas eran 10.000. Febrero del 2004. Ya la mecánica de vialidad nacional era esa. O sea, no puede Cristina, habiendo sido presidenta en 2 periodos, ignorar que en las empresas del Estado, particularmente las vinculadas a la obra pública, había una mecánica de corrupción consentida por todos. No digo que era la única, por todos, por gobernadores, intendentes. Vos me presentabas recién diciendo como un tipo que siempre se opuso. Te lo puedo decir yo, ideológicamente no tengo problema. Yo no juzgo a la gente. Ahora, para mí el tema ético es fundamental, el tema moral es fundamental. Entonces, cuando escuchamos ayer la confirmación de la sentencia de Cristina, yo digo, y la escuchaba a Cristina ni siquiera con un gesto mínimo de autocrítica, es decir, tendría que haber sido una terrible hija de puta, no podría haber permitido que Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido, José López me llevaran a esta situación. Y yo te diría, tenés toda la razón, puedo no compartir tu ideología, pero ella lo consintió. No tuvo, en todo este proceso de 17 años, no tuvo un solo gesto de arrepentimiento. Entonces, permitime que te diga, María Julia, yo he tomado esta sentencia de ayer de la Corte como diciendo, ojalá sirva como ejemplo, que los tipos empiecen a tener miedo y se den cuenta que la cosa hay que hacerla por derecha, para que no aparezca estas situaciones que van generando un nivel de tensión que solo Dios sabe cómo va a terminar, porque Cristina hoy está tan entronizada, agarró tanta centralidad que su discurso, una mujer que hoy no tiene nada para perder porque está condenada y encima con un embargo multimillonario va a terminar con una prisión, ponerle en el mejor de los casos domiciliaria, pero no deja de ser una prisión. Entonces lo que ella diga, ese universo al que va a prestar mucha atención es un universo de fanáticos. Un fanático no necesita tener la razón, necesita tener una orden. Así actuaron anoche cuando entraron al canal de televisión. O sea, entonces yo digo, esta historia yo ya la viví, María Julia, tengo 61 años, voy a cumplir 62. Ya la he vivido, soy un militante viejo de la política, he militado 40 años, con distinta suerte. Esta historia donde los dirigentes se creen tan mesiánicos, después termina mal en la calle, siempre terminó mal en la calle. Entonces yo tengo un poco de temor, más allá de la satisfacción de la sentencia de la Corte. ¿Crees que se viene una época de haters, digamos, en la calle, de revueltas, de cosas como las que pasaron ayer, o que no hay fuerza suficiente en el armado y en el reacomodamiento del PJ como para que esto suceda? No, pero el PJ no necesita reacomodarse, necesita recuperar liderazgo y Cristina agarró la centralidad. Mirá, María Julia, la semana pasada a María Julia la desafiaron un grupo de adolescentes crecidos de 40 y pico de años como Kicillof y esa banda de boludos del conurbano bonaerense. Hoy tiene un nivel de centralidad donde ayer a todos hay, a todos, no, inclusive hoy, los partidos de izquierda. Incluso hoy Kicillof dio una nota también poniéndose en el costado de Cristina, hablando mal de la justicia, no diciendo que la iba a indultar si llegase a ser presidente, pero diciendo que la causa era una vergüenza. O sea, siguió girando todo en torno a Cristina, siendo que ayer algunos especulaban, bueno, tuvo 15 minutos Kicillof, hizo bien, se quiere despegar, pero hoy otra vez volvió a encuadrarse, ¿no? Es como que todo sigue verticalizado por Cristina, pareciera aún en estas circunstancias, por ahora por lo menos. Vos sos una mujer muy inteligente, sos una periodista que te gusta la observación y sos periodista de investigación. Investigá la historia. La historia de la Argentina es así, lamentablemente es así. Y mucho más en el peronismo. La historia del peronismo tiene que ver con esta cuestión. Totalmente. Cristina, fíjate que estaba mucho más preocupada hace 3 días atrás, 72 horas atrás que hoy. Hoy está disfrutando de esta escena hollywoodense que la tiene a ella en el balcón de su casa con su hijo parado ahí en concepto de maceta y ella hablándole a una multitud que no le cuestiona nada y que está convencida, esa multitud, que el problema que tiene Cristina es un problema armado, dicho por la propia expresidenta, por el partido judicial que la
proscribió electoralmente. No, no, y resulta que está lo condenada. armó el AmCham, ¿no? También, eso es otro dato que Sí. se aportó hoy. Todo ordenado por No la sé. AmCham. Sí, eso lo Lo escuché dijo aquí, no sé Kicillof. no sé quién es el chino ese, pero digo, No, ahora es echarle la culpa al cámara, Chan. es la cámara, Ah, es la cámara argentino-americana Ah. como que los americanos, digamos, el megapoder de ¿quién es el chino ese bonito? no, son muy ingeniosos, Son muy lo hubiese dicho Kung Fu. Claro. Si va a querer echarle la culpa, a buscarte un chino que lo conozcamos todos, ¿viste? Pero bueno. Escúchame, Chan, bueno, Luis, está bien. pero cuando... no se van a hacer cargo nunca. No, eso Nunca. no está en los planes. Ahora, cuando a vos te ofrecieron en el 2004 de Vialidad Nacional hacer las obras, ¿te explicaron o te llegaron a contar que el mecanismo era el que se usó posteriormente, que es empresas amigas? Sí, tuvo Lázaro Báez. Después descubrimos que esa careta de Lázaro Báez, yo no sabía qué mierda era el tipo. ¿Te imaginas? El único Lázaro que conocía yo, el de la Biblia, el que levántate y anda, pero este guaso no sabía ni quién era. Mecanismo. Porque como el mecanismo, ¿ellos qué necesitan? Necesitan un funcionario, un intendente, un gobernador que le diga sí, yo te certifico la obra. Después los tipos te vienen con la empresa, Austral Construcciones, como quedó probado en 50 y pico de contrato. Después si te la hago, no te la hago, te hago la mitad. En la carpeta en vez de 20 centímetros de 10. Eso es otra cosa, porque a caballo regalado no se le miran los dientes. Entonces, el tema es que necesitaban que alguien le certificara la obra. Si yo hubiese dicho que sí, María Julia, ahora estaría aflojando los barrotes del penal de Ezeiza con la frente. Totalmente. Porque esa es la realidad. Y te digo otra cosa, ¿no? Que debido a todo este descalabro, ¿no? Porque nos olvidamos, ¿no? No hilamos una cosa con la otra los argentinos, porque todo el tiempo nos están pasando cosas. Pero en gran parte, que la obra pública esté detenida en este momento en el país, que el presidente tenga el poder de decir, bueno, en un país que está atrasado en infraestructura, no se hace obra pública, tiene mucho que ver con este descalabro, porque si no hubiese existido todo este robo, mega robo, no se vería la obra pública como el lugar a donde hacer negocios ilícitos, ¿no? Bueno, y yo se lo digo al presidente. Le dije, Javier, que estos tipos hayan sido unos vándalos, no solamente estos tipos. La obra pública en la Argentina está atada a la corrupción. Seamos justos. Sí. No solamente estos tipos, no solamente el kirchnerismo. Siempre la obra pública, si vos no tenés funcionario decente, tiene una matriz de corrupción de años, de décadas. Como se llama la patria Ahora, se puede contratista. construir. Exactamente, si no, no tendríamos la causa de los cuadernos. Fíjate, la causa de los cuadernos hay un montón de empresarios de todos los colores políticos, de todas las vinculaciones políticas. Con lo cual, pero yo también le dije al presidente muchas veces, mira Javier, yo he hecho obra pública, hemos ejecutado obra pública con 0 denuncia de corrupción. Ahora, claro, tenés que tener funcionarios que digan, che, loco, yo le decía a los funcionarios míos, yo me entero que ustedes cometen un hecho de corrupción, me van a tener a mí hasta el resto de su vida, porque soy el que los va a denunciar, me voy a constituir querellante particular y voy a insistir hasta que terminen condenados. Con lo cual los tipos, por respeto, por cariño, por cagazo, los tipos decían, nosotros hacemos las cosas por derecha. ¿Se puede hacer por derecha? Sí, se puede hacer por derecha, pero la verdad que la obra pública en la Argentina siempre ha sido un sinónimo de corrupción. Sí, sí, y es una pena que en este momento no se pueda generar porque... Si se viene un crecimiento como el que está previsto, es necesario, es muy necesario, ¿no? Que los caminos, que las rutas, que esté en condiciones el país de afrontar eso, ¿no? Pero bueno, ya veremos eso, arena de otro costal. ¿Crees que desde en la cabeza de Cristina está elucubrando seguir siendo la gran electora, seguir ordenando el partido a través de la presidencia del PJ, o siendo abogado me decís, no, ya condenada no puede ser presidenta del PJ? ¿Cómo es? No, Cristina se ve en el espejo de Lula, ella cree que es la hermana de Lula y que el proceso penal que lo tuvo a Lula detenido y que volvió después con todos los laureles y con toda la gloria le va a pasar a ella. Cristina, como buena peronista, Perón decía, mi único heredero es el pueblo, con lo cual ninguno era el heredero y todos eran los herederos. Total. Entonces ella no la va a ver. Total, no necesita Cristina hacer un acta ante escribano público para transferir el poder. Ella lo va a mantener ahora con la tranquilidad. Por eso yo tengo un temor muy grande, porque Cristina ya perdió la libertad. Patrimonialmente tiene un embargo multimillonario. Entonces tiene que ser muy cuidadosa con el discurso. Muy cuidadosa.
Porque como te decía yo recién, los fanáticos no necesitan tener la verdad, necesitan tener una orden. Entonces, si alguien cree que Cristina es una condenada por Auchan, por los grupos concentrados del poder, por la mafia judicial, y estamos hasta las bolas, porque no va a faltar un fanático que diga, vamos a devolverle a Cristina lo que le robó el poder judicial en una sentencia aberrante. Cristina sabía que el resultado procesal, por eso hace 30 días atrás anunció su candidatura en la provincia de Buenos Aires. Es una mujer, Cristina le cuenta las chispas a la moladora, es muy rápida, tiene una capacidad para imaginarse la escena y hoy está disfrutando, te vuelvo a repetir, yo la veo, mirá que la conozco, la veo a ella mucho más tranquila que hace 72 horas atrás porque ha agarrado una centralidad en la toma de decisiones y el peronismo, como es un partido vertical, esa discusión ya no está, es Cristina. Y después ella dirá, total no necesita un escribano público, no necesita a Prato Murphy para delegar. Lo puso a Alberto Fernández por un WhatsApp, agarró el celular y dijo, Alberto, vos vas a ser candidato a presidente. Y nos puso semejante mamotreto. Bueno, por eso yo digo, y como en la Argentina todavía hay muchísimos problemas por resolver, que ayer se encargó ella de enumerarlo, los jubilados, los docentes, la educación, un montón de cosas jodidas, todos temas muy sensibles, la discapacidad. Van a usar todas esas banderas, todas las van a usar. ¿Por qué? ¿Porque les interesa? No, porque saben que duelen. Y las van a usar para cicatear, para lastimar, para joder. Y esta es la historia de la Argentina. Es muy difícil porque esa misma razón es la que hace que muchos que nos ponemos del lado de causas justas, al final entramos otra vez, volvemos a repetir el tema de la grieta, ¿no? Es como decir, bueno, yo acá me planto con esto, ponerle con esta causa, discapacidad que nos une a ambos, por ejemplo, pero ahora la van a querer robar ellos y la van a transformar en una bandera política cuando ellos tampoco hicieron nada por la discapacidad cuando fueron gobierno, ¿no? Cuando también tardaban en pagar, estaban atrasados también las nóminas, tardaban en pagar a los terapeutas. Bueno, ahora está más descalabrada la cosa, pero esto viene de una herencia, no es que es algo que empezó en el 2023. Ayer tuve una larga reunión con la mayoría de los prestadores de Córdoba. Claro, obviamente conocen mi sensibilidad en el tema, entonces me buscan, no sabes si me buscan como papá, como senador, como interlocutor, como amigo del presidente, sí. Pero a mí el tema me afecta enormemente porque hace 24 años que convivo con la discapacidad. Y te puedo decir, como te podés decir vos con autoridad, nunca ningún gobierno le dio bola. Sí. Nunca nadie. Nunca nadie atendió el tema de la discapacidad porque nuestros hijos son invisibles para el poder político. Totalmente. Entonces, que ahora estos tipos que tuvieron oportunidades, que fueron ministros, que ahora son diputados, que fueron ministros de Desarrollo Social, ministros de Salud, ministros, y que te vengan a buscar, digo, no, muchachos, no me tomen de pelotudo. Por supuesto que sé que los prestadores le están pasando como el culo, por supuesto que sé que desde diciembre no tienen actualización, por supuesto que sé lo que nos cuesta cuando se nos va un terapeuta para poder conseguir otro y lo que es empezar de cero de vuelta con nuestras criaturas, pero no me tomen de estúpido. Ahora, van a usar todas esas causas nobles para lastimar al gobierno. Eso hay que saberlo, hay que decirlo, va a ser así. Va a ser así y es importante que también el gobierno pueda hacer algo para gestionar, para poder solucionar los problemas que están y salir, ¿no? del fuego cruzado, porque si no estamos con quién fue el que empezó el quilombo, pero el quilombo lo tenemos que absorber los padres. Es como complicados todos estos temas delicados. Incluso cuando opinas políticamente, no sé si te pasa a vos, a mí los kirchneristas, por ejemplo, ayer, no muchos, gracias a Dios, pero me decían, vos, por eso te castigó Dios, por ser una HDP, Dios te mandó el castigo. Yo, ¿cuál es el castigo? ¿No? Refiriéndose a mi hijo. Por la discapacidad que tiene. Yo decía, ¿cuál es el castigo? Les preguntaba, ¿viste? A estos kirchneristas. Pero me pasa muy seguido que los haters te ponen en ese lugar como si nosotros no supiésemos, a pesar de tener hijos con discapacidad, del disfrute, del amor y de la hermosura que es ser padres de nuestros hijos así y como son, así como los ven, ¿no? Pero bueno, eso es
otro tema, pero me parece importante que vos lo traigas a colación, y yo también, como senador, como amigo del presidente, como papá con discapacidad, te rompo y te digo siempre que luchemos para que bueno, las cosas puedan cambiar y mejorar, incluso optimizarse los recursos para que sigan prestándose los servicios sin que haya ningún mano suelta que esté haciendo chanchullos por ahí. Te agradezco esta comunicación, Luis, te agradezco esta comunicación y te mando un abrazo. Bueno, un beso a tu nene. Un beso grande, nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Terminamos esta Border Urgente especial en Cristina presa. Esto sucedió ahora, unos meses, 7 meses después de que partiera Jorge, habiendo hecho hasta el último día el laburo que había que hacer. Gracias y nos vemos la próxima. Si les gustó el material, compártanlo, suscríbanse, denle like y activen las notificaciones para enterarse de todo lo que vamos subiendo.